Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. ¿Qué hubo, don Ricardo? Está la vaina. Hoy es 28 de diciembre del 2025. Son las 11:45 de la mañana. Epa, bien buena la hamburguesa esa de ayer. Por cierto que hoy es el día de los santos inocentes. Y aquí no vamos a mamar gallo. Aquí no vamos a decir mentirillas. Sencillo. Es que a los venezolanos nos han hecho caer por inocentes en los últimos 27 años. Por un lado, hay que empezar con la clase política, por dos razones. Nos hicieron caer por inocentes cuando estos eruditos de la interpretación de la ley permitieron que una banda de fascinerosos como las ratas que habían intentado el golpe de Estado en el año 92 se les sobreseyera la causa y les permitieran actuar con todos los derechos políticos y después aspirar a cargos de gobierno de elección popular. Ahí la clase política nos hizo pasar por inocentes. Esa misma clase política dejó que la bruja de la Corte Suprema interpretara la ley y transformara el referéndum consultivo en un referéndum vinculante, se destruyera la Constitución, se destruyeran las instituciones de la República, nos instauraran una pseudodictadura con eventos electorales y permitieran la invasión de los castristas cubanos, y esta clase política no dijo nada. Y luego esa misma clase política nos ha hecho participar como en 50 eventos electorales. Bueno, no, hemos mejorado. En la próxima oportunidad vamos a otra elección de gobernadores, a una elección de alcalde, una elección del Congreso, a una elección presidencial, y en ese chaparro nos lo tienen tallado durante 27 años hasta que llegamos al evento electoral del año pasado, que fue convocado por una asamblea espuria, por un CN espurio, pero a pesar de eso, después de haber mantenido la posición de que no se podía participar, fuimos al evento electoral, se les ganó y aquí estamos. Con un triunfo electoral, pero no se ha podido cobrar. Eso nos hicieron pasar por inocentes la clase política. Después, ¿quién más nos ha hecho pasar por inocentes? Bueno, ahí están la clase militar y los policías. Sí, todo este poco de bichos que dicen, no, que es que hay unos tipos que sí son dignos, que están esperando que el pueblo actúe para ellos acompañarnos y toda esa sarta de paja. Pero lo cierto es que una pequeña minoría, que será como el 20% de la oficialidad, se han hecho socios de los carteles y han permitido la toma del territorio venezolano por parte de bandas de narcotraficantes y terroristas de todo pelaje, colombianos, iraníes, libaneses, palestinos y pecuecas criollas, y se les ha entregado la dominación del territorio inclusive a carteles mexicanos. Y, por supuesto, la invasión de los castristas cubanos, permitiéndole el juego a los rusos, a bielorrusos y chinos. Todos estos ratas nos hicieron pasar por inocentes y también nos la deben, porque esos militares y los policías son los que levantan los informes para después ser presentados en la fiscalía, para que hoy haya más de 800 presos políticos de todo tipo por el solo hecho de pensar distinto. Y estoy hablando de presos políticos, militares y civiles, y menores, y niñas y señoras. Pero también nos han hecho pasar por inocentes estas ratas de Fedecámaras y de la asociación bancaria. Sí, porque son los empresarios y los banqueros, y hay que separarlos, porque muchos juegan en las dos bandas, muchos son parte de Fedecámara y las industrias que se autoprestaban el dinero históricamente,
y hay otros que solamente están en el juego bancario, pero en el fondo son los grandes farsantes porque fueron los que agarraron el dinero de los ahorristas y en vez de hacer banca, que es prestar dinero, lo que hicieron fue comprarle los papeles al gobierno para reflotar a estas ratas. Esos también nos hicieron pasar por inocentes, porque lo triste es que todavía hay gente que crea que hace mucho porque le tiene la plata colocada a estos bandidos, donde hay unos que están en Venezuela, otros instalados en España, pero en el fondo son los grandes cabrones del negocio, del castrismo, del chavismo y de los narcos. Y por supuesto, luego de pasar estos despreciables sujetos de Fedecámara y el grueso de las empresas que funcionan en Venezuela, que le han hecho el favor a estos tipos volteando por otro lado, entonces viene la iglesia venezolana. Esos también nos hicieron pasar por inocentes, porque no solo han participado en el juego macabro del poder en el Vaticano, porque no es casualidad que a Benedicto se lo raspan para designar al argentino con faldas, y quién pasa a ser el número 2 del Vaticano, Pietro Parolin. ¿De dónde salió ese tipo? Ese salió de la Nunciatura Apostólica en Venezuela, que fue que se hizo el gran negocio con el Sambo de Sabaneta para que le hicieran las colocaciones enormes de dinero allá en el Banco del Vaticano, el Instituto para la Fe, el IOR. Pero es que no solo participaron en eso, Parolin, sino que quién es la cabeza de una de las sectas católicas más importantes, que son la Compañía de Jesús, otro venezolano comunista, el señor Sósar. Pero es que ahí no termina, sino que luego tenemos a el señor Peña Parra, que es el que maneja el Vaticano, que ese es un consentido de Parolin, venezolano, que también está allá en el Vaticano. Entonces, ¿cómo es eso que de todo lo que era la cabeza del Vaticano, todos le debían el favor a la rosca de los jesuitas de la vieja Hilaria y John Pedesta y a los gusanos del chavismo venezolano y PDVSA? Hoy está el señor León, pero tristemente no están ejerciendo el poder del Vaticano. ¿Y por qué uno dice que la iglesia nos hizo pasar por inocentes? ¿Cómo es posible que hace unos días hayan maltratado al cardenal emérito don Baltasar Porras, un hombre que además tenía un pasaporte diplomático otorgado por el Estado del Vaticano, y se lo pasaron por el machete por la nariz? Le quitaron el pasaporte venezolano y les importó un coño que tuviera pasaporte diplomático del Vaticano, y no lo dejaron salir y lo dejaron haciendo cuicuí. Eso es imperdonable. Que tampoco permitieron que el cardenal fuera a la misa de José Gregorio Hernández allá en Isnotú. Y todo eso se lo han hecho a la iglesia, y la conferencia episcopal no ha dicho un toche. Pero peor es que el cardenal Bior, que es supuestamente el jefe de la rosca, hoy en día no es más que un cabrón de los comunistas. Que el rector de la Universidad Católica, que es el jesuita ese de Bichito, es otro cabrón de los comunistas. Entonces la iglesia, que debería ser el ductor de la fe en un país mayoritariamente católico, nos hicieron pasar por inocentes, y después quieren que uno los respete. Yo no pierdo mi fe en Cristo, yo no dejo de adorar a Cristo, de venerar a la Virgen María, de rezar el rosario, pero estos tipos no se ganan mi respeto, ni se lo están ganando en términos religiosos de la fe, ni se lo están ganando en términos políticos, porque se dejaron pasar el machete por la nariz. ¿Cómo es eso que quizás la mayor herramienta que tiene la iglesia es la capacidad de excomulgar? Bueno, si usted quiere saber qué es lo que es un excomulgato, vea la película de John Wick, para que usted vea que cuando un tipo lo excomulgan de la rosca, ¿cómo queda? Bueno, ¿y por qué la iglesia no ha excomulgado a la gusana esta, que es la desmueltada de Silita?
sus sobrinos, el Bolsa de Maduro, la rata de Padrino, el gusano de Diosdado, toda esa cantidad de ratas que se las dan de católicos fervorosos, todo ese poco de pecuecas deberían haber sido excomulgados. Ah, pero entonces la iglesia pretende que uno sí tiene que poner la otra mejilla. No joda, no puede ser. Y nos hicieron pasar por inocentes. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno habla de excomulgato, hay que ver lo que le pasó a las 5 ratas europeas que pretendieron sancionar con censuras y con multas a las corporaciones de las redes sociales americanas en Europa, empezando por Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, etcétera. Resulta que de esos bichos, uno es el francés Thierry Breton, que antiguamente tuvo el cargo de la vieja von der Leyen en la Comisión Europea, ahora es el censor mayor de Europa. ¿Y qué hicieron los americanos? No solo le quitaron el acceso a los Estados Unidos porque le dijeron, mire, nené, usted por aquí no es bienvenido, no le vamos a dar visa, no venga para acá. Pero es que además le clavaron lo que se llama la muerte civil, porque a Thierry Breton y los otros 4 toches, que eran 2 ingleses y 3 europeos, les eliminaron todos los correos de acceso a Gmail, les eliminaron el acceso a Twitter, a Instagram, a Facebook, además al WhatsApp, además al Telegram, pero es que además los sacaron de Uber y de Lyft. Es decir, que ese poco de lavaperros ahora sí van a entender lo que es la censura. Ahora sí van a entender cuando se burlaron del presidente Trump, cuando en el año 2020, después de haberle robado la elección con el fraude de Smartmatic, Dominion, Sequoia y toda la novela, y después pretendieron cerrarle las cuentas de banco porque se las cerraron. Se las cerraron en el Bank of America, se las cerraron en JP Morgan, y así por el estilo. Ahora, como dice el refrán, payback is a bitch. La venganza es una perra que se come frío. Y a los tipos los desaparecieron para que aprendan, para que sean serios. Porque no es que la libertad de expresión es a los que yo digo, no sean tan pendejos. Y eso es bien interesante. Y no están pasando por inocentes. Los empalaron para que sean serios. El otro tema de los inocentes es que el dólar libre en Venezuela ya pasó el borde de los 550 el libre, porque el que es supuestamente del Banco Central está por 300 y pico de bolos, pero el de la calle está sobre 550 y no se consigue. Y pretendían hacer alguna pequeña inyección de billetes al torrente monetario y resulta que se roban el camión de pollos de Ebenezer y resulta que allí llevaba más de 50 millones de dólares y al día de hoy no se consigue ni un solo grano de maíz de lo que se llevaron de ese camión. No se consigue ni siquiera una cresta de pollo, ni un piquito, ni una pata de gallina, porque todos los Benjamines, todos los Lincoln, todos los Jefferson que habían en ese camión, no quedó ni uno. Y por eso es que no se consiguen billetes en efectivo en Caracas y además de eso el dólar disparado. No, pero tranquilo, no pasa nada porque es día de inocente. Sí, pero sí toche. Pero mientras tanto, entonces sigue la novela de los inocentes y el que no anda creyendo en eso, porque ese sí anda como el rey Herodes cazando güiros por todos lados, es el catí de Trump. Fíjense que el ahorcamiento que le ha hecho a estos tipos, primero les empezó a agarrar las embarcaciones que llevaban pescados cuadrados en lanchas para trolear a más de 50 nudos en alta mar y se los bailaron. Después le empezaron a cazar el petróleo, después le confiscaron 2 barcos, después le están correteando otro barco. ¿Y qué pasa? Que al día de hoy, frente a los puertos petroleros venezolanos, tanto en Paraguaná como en Puerto La Cruz, hay una cantidad enorme de barcos
cargados hasta el flujo de petróleo, donde la leyenda urbana dice que hay más de 19 millones de barriles en los tanqueros y que de paso no se pueden largar porque apenas salgan de Venezuela los capturan, pero es que los depósitos de crudo que hay en los diferentes puertos venezolanos están hasta el flux y antes de cerrar la producción de los pozos pues siguen colocando barcos y no saben para dónde van. Pero lo divertido es que solo el dinero que está colocado en los barcos son más de 900 millones de dólares, inclusive a precio de descuento. Eso lo que significa es que hay un poco de gente que tiene la plata paradita, pero además que los sarnosos estos no pueden recoger real, pero lo mejor es el ahorcamiento que le está produciendo el catire a la isla de los castristas cubanos, porque si algo tiene claro el señor Trump es que en la jugada de reventar Venezuela, lo que la gente no termina de ver es que él está cumpliendo su oferta de campaña, que es Make America Great Again. Hay que hacer América grande de nuevo. Y es el continente. Y por eso que al ahorcar el principal santuario y la producción de billetes de estos bandidos, que es reventar a PDVSA, están reventando la economía de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, a los bandidos colombianos, a los bandidos mexicanos y a la pandilla de Evo, el indígena boliviano. Y eso es parte de la molienda que se está planteando en el Caribe. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿cuándo vienen en Venezuela? ¿Cómo que cuándo vienen? Ya llegó, ya reventó al Bolsas del Bigotón. Ahora, que la salida no se va a hacer como nosotros queremos. Bueno, porque es que el final de película es para la película de Trump, no es para la película de nosotros. Es lo que hay mucha gente que no quiere entender. Hay que entender que la jugada de Trump es quitarse a estos bandidos que están destruyendo su país, su sociedad, y que de cacheteo vamos a cobrar nosotros. Pero sobre todo, ¿por qué? Bueno, porque resulta que nosotros fuimos a un evento electoral, elegimos a la señora Machado, pero ¿qué pasó? Bueno, la señora Machado hizo un gran esfuerzo, puso la cara, se arriesgó, se fue para Oslo, le dieron el Premio Nobel de la Paz. Eso significa que hay una lectura internacional, que la señora lo está haciendo muy bien, pero ¿dónde estamos parados hoy? Bueno, muy sencillo, que la señora no tiene equipo. Eso es lo triste, que la señora no tiene equipo. Y además en Venezuela todo el mundo quiere que la señora actúe como una dictadora. Y resulta que si nosotros lo que queremos es un individuo que gobierne de acuerdo al respeto al Estado de Derecho, pues nosotros no podemos estar aspirando a que la señora mande como un dinamo sola, porque no se le eligió para que fuera dictadora. Se le eligió fue para que fuera presidente. Y el presidente de una democracia donde hay un Estado de Derecho no es más que un administrador, gerente de recursos, de políticas y de personas para desarrollar hechos aguas abajo para que una sociedad prospere. Y ahí es donde está mucha gente equivocada. Muchos individuos le están pidiendo a la señora Machado de que ella sea como una dictadora y tome todas las decisiones. Y yo no la quiero dictadora, sencillo. Yo quiero que la señora gobierne. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que salvo lo que sacaron en la patilla, donde hay un militar que la señora designó y este hombre planteó una jugada, o por lo menos el inicio de una jugada con nombre y apellido y con una visión y con una tarea para hacer en el mundo militar, pero resulta que los voceros del cuento económico no están haciendo la tarea. Muy sencillo, porque lo único que se han encargado de hablar es de pedirle plata a los multilaterales. Y para los que sabemos y estamos entendidos del juego, eso no es más que un guiso para ganarse una platica con aquello que llaman el finder's fee. Sí, para ganarse una platica por la colocación de dinero, a ver a través de quién, de qué entidad financiera se va a sacar el endeudamiento. Pero en ninguna parte
han planteado cuáles son los negocios que tiene que plantear el país, porque la oferta de Venezuela, tierra de gracia, que Venezuela es un gran hub energético, bueno, sí, está bien, pero ¿con qué se come esa vaina? En cambio, observamos que el presidente Paz Pereira esta semana, y no pasó por inocentes, consiguió que los 3 hombres más ricos del mundo, que son Elon Musk, Larry Ellison y Jeff Bezos, se plantearan una enorme inversión para construir data centers en Bolivia. Usted me va a decir que Bolivia tiene mejor posicionamiento y mejores condiciones que nosotros en Venezuela para recibir la bola de billetes que es inversión, porque esa inversión entre 2 amigos tiene que ser cualquier cosita superior a los 5.000 millones de dólares por encimita. Pero es que 5.000 millones de dólares invertidos desde la posición de una corporación privada, eso se transforma en miles de empleos bien remunerados aguas abajo, que es lo que estamos buscando en Venezuela. En Venezuela no estamos buscando plata, pues plata hemos tenido estos 27 años y se la han robado. Nosotros lo que queremos es que haya pleno empleo, libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de asociación, además la capacidad de defendernos y que todo el mundo eche para adelante de acuerdo a su talante, su condición, su inteligencia, su visión, su objetivo, su inventiva. Eso es lo que nosotros queremos. Y por supuesto, para eso se necesita mucho capital privado para ser invertido. Yo no quiero un gobierno paquidérmico, como ha sido la historia de Venezuela de los últimos 60 años, invirtiendo en pendejeras. Yo no quiero que el gobierno esté invirtiendo. Yo lo que quiero es que hayan condiciones para que aquellas personas que ven que Venezuela puede tener un enorme potencial, venga a invertir en Venezuela. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos inversión para que se paguen empleos bien pagados. ¿Por qué? Porque ya probamos la otra fórmula, que es que el Estado, el gobierno recibía muchísimo dinero y tenemos un gobierno rico pagando unos salarios de miseria con todo el mundo de pedigüeño y lo que hicieron fue multiplicarse la vieja del club, este poco es sarnoso, la VC, la Jurra y se multiplicaron los negocios de los guisos de los narcotraficantes para tirar para el techo y el negocio para los socios de ellos que eran los banqueros. Entonces yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que cualquiera pueda pagar lo que alguien pide por su trabajo y eso tenemos que plantearlo bajo el cambio de la legislación laboral, de la legislación fiscal y eso es lo que el equipo de la señora Machado no dice. Y ojo, yo no estoy pidiendo lo que lo diga ella porque yo no quiero la señora dictadora. Yo lo que quiero es que el equipo económico plantee cosas que no sean la estupidez de que, bueno, nosotros hablamos con unos médicos que están dispuestos a trabajar en Venezuela. ¿Quién te dijo esa vaina? ¿Quién le dijo que usted porque conoce 10 médicos se van a devolver? No joda. Lo que hay que plantear es cuál es la ley de ejercicio de la medicina, qué es lo que se va a exigir, cómo se van a dotar, cuál es los presupuestos para echar a andar los hospitales, cuál es la fórmula, si vamos a utilizar el método colombiano, pero no el de Petro, sino el que existía antes, porque el sistema de salud colombiano funcionaba, o vamos a escoger el sistema español, que es con un dinero centralizado y que la salud en España es muy buena, pero sale sumamente costosa. Entonces, bueno, o vamos a escoger el sistema sueco, yo no sé qué vamos a hacer, pero eso es lo que nosotros queremos que el equipo económico empiece a hablar. ¿Entiendes? Yo no estoy pidiéndole que la señora me tenga la respuesta. A mí no me interesa que la señora tenga 80 respuestas para toda vaina. ¿Por qué? Porque, insisto, la señora no es un monosabio. Yo no quiero que la señora sea y cometa los errores que cometió Pérez y otros presidentes venezolanos que respondían de toda vaina, de todo. No, yo no quiero iluminados. Yo lo que quiero es que sepan buscar a los mejores en su materia y que estos sean los que aporten las mejores propuestas, las mejores ideas. Y hoy vemos que lamentablemente la señora está sola porque, ojo, la señora tiene claridad mental del juego, pero cuando usted ve los guacamayos que la están acompañando, que no dicen un toche, sino sí buena, tan como los negritos de la película de Tarzán, sí buena. Y resulta que aquí es
Yo no quiero puro aminoguana. Yo lo que quiero es que la gente entienda que para echar el país adelante, ¿para quién? Queremos salvar un país, ¿para qué? ¿Para quién? Porque perdimos la brújula. Con 9 millones de desterrados de los más capaces que se fueron, y cuando tenemos 21 millones que se quedaron en Venezuela, unos por enchufados y socios del régimen, otros porque la edad no les daba países, y otros porque son una cuerda de vagos que se atenieron a estar mantenidos por la golilla del Estado. Entonces vamos a cambiar un país para hacer qué, cuál es el tipo de negocio, porque eso sí, hay que tener claridad de cuál es el negocio político que se le va a plantear al señor Trump, porque Trump es un negociador de Brooklyn. Es un negociador de Brooklyn, es más o menos como un comerciante de la Plaza Katia, como un comerciante de abajo de la bombilla de Petare, un demonio haciendo negocio. Eso es lo que es el señor Trump. Trump es un tipo como un comerciante de la zona económica, de la zona comercial e industrial de Ureña y de San Antonio. Un demonio con espuelas amoladas. Eso es lo que se tiene. Eso no es un político pajugo que tú lo arreglas con dos cositas. Entonces, para nosotros ir a hablar con el señor Trump, tenemos que afinar el machete. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos las pilas, o no nos ayudan, o el carajo va a hacer lo que quiera. Y el problema no es pararse en una posición principista y patriotera, sino para tratar de buscar el mejor negocio para el país, pero además cumplir con la palabra, porque ya Trump nos lo dio todo en el gobierno pasado y lo traicionamos. ¿Y qué queremos nosotros ahora? Bueno, no, es que ahora está la señora Machado. Sí, la señora Machado es otra persona que no traicionó a Trump en el gobierno pasado, pero es que todo lo que está por debajo de ella son los mismos actores del interinato. ¿Y usted cree que Trump no está picado de culebra? ¿Usted cree que Trump no tiene identificados a los bachilleres y a todo este poco de ratas que fueron los que se prestaron para los guisos de Cisgo, de monómero y demás cositas? Ah, y el catire se va a dejar meter ese extract. Sí, por lo liso el corroncho. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver hoy día de los inocentes, que aquí inocente no hay nadie. Aquí todo el mundo sabe por dónde va. Y sobre todo que la aspiración de los venezolanos es que el equipo que designe la señora Machado tenga claro cómo es que va a plantear el negocio, porque hay otra cosa. Se le puede estar acercando el día donde el catire resuelve el problema. Y luego de las declaraciones que daba el general Mike Flynn, luego de las declaraciones que diera el señor Augusto Navarro en su programa político en días atrás, pareciera que en la mesa el catire Trump tiene por lo menos 2 o 3 jugadas, no solo la señora Machado, sino que por allí apareció un documento apócrifo de otros supuestos venezolanos que le mandan una carta al presidente Trump donde dice que ellos también tienen juego. ¿Eso qué significa? Que en la jugada venezolana, primero, no hay mochos, no hay pendejos y nadie espera por nadie. Porque una cosa es que el deseo de más de 7,5 millones de venezolanos que participaron en el evento electoral, más los millones que apoyamos en el juego desde afuera, queremos que sea la dirección y la conducción de la señora Machado, y yo no lo pongo en duda, pero en el fútbol y en la política, el que no hace goles y se mete autogoles pierde igual. Y nosotros pareciera que en vez de estar anotando goles nos metemos autogoles, y hay otros tipos que también quieren estar en el terreno de juego y quieren anotar gol. Ahora, ¿con quién se va a ir el catire? No sé, pero pensando en la mente del empresario comerciante, yo me voy con el que me plantee el mejor negocio. Y la pregunta que uno se hace es, ¿está el equipo ayudando a la señora Machado para que plantee el mejor negocio posible para que la opción sea de ella? ¿O están planteando un chorro de babas para permitir que alguna otra rata se cuele? Eso es lo que no sabemos y eso es lo que está por verse. Bueno, mi estimado Ricardo, se me cuida, y tenemos pendiente ir a hartarnos un poco de helados.
con pastelado por encima. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.